¿Qué tal, maestra? Mi nombre es Fernando Sosa y mi equipo le va a exponer lo que son los puntos 2.4 y 2.5. A mí el tema que me tocó son las enfermedades ligadas a la herencia del cromosoma Y. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es el cromosoma Y? El cromosoma Y es el cromosoma sexual del individuo heterogamético, o sea, nosotros los hombres. Y de ahí viene lo que es una pregunta de dónde proviene el cromosoma Y, donde yo coloqué 4 puntos cada dos están interrelacionados. Que el primero es, el cromosoma Y está presente únicamente en el varón. De lo que viene el punto 2, que es de que se transmite de padres a hijos, el cromosoma Y. El cromosoma Y es 3 veces más pequeño que el cromosoma X, por ende le cabe menos información genética, que es lo que viene el punto 4, que es de que él tiene alrededor de 75 genes a comparación de los cientos de miles que podría tener el cromosoma X. De ahí me hice una pregunta, ¿qué es la herencia holándrica? De ahí viene el dicho de lo heredé de mi papá. Por ejemplo, la herencia holándrica se debe a la herencia de un desperfecto en el gen. Por ejemplo, si mi papá, o yo, pongámoslo yo, si yo soy una persona que tiene algún desperfecto, por aquí se dice mutación, no trastorno, digamos que trastorno, no sé, por ejemplo, asma. Yo tengo asma. Si mi hijo llegara a nacer y a crecer, tal vez él podría tener en su adolescencia cuadros de asma, porque yo se lo estoy heredando. O también pasa de que hay trastornos o mutaciones, suena feo, pero por decir, la gente que tiene síndrome de Down lo puede padecer. No siempre hay casos de que padres con síndrome de Down tienen hijos normales. O el hecho de las personas con enanismo, no siempre tienen enanismo sus hijos pueden crecer normal y llegar a medir lo promedio, 1,75 tal vez, mientras sus papás midan 1,30, 1,35. Ahí es cuando dicen la herencia genética. Pero de ahí yo me pregunto, ¿cuáles serían las herencias o enfermedades del cromosoma Y? La primera que yo puse es una que podría tener lo que es un corte de raíz. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, la infertilidad del cromosoma Y. ¿Qué pasa con esto? Que afecta la producción de esperma en un hombre, haciéndolo prácticamente imposible poder procrear hijos. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona que recibe este gen mutado de que no puede procrear porque la producción de esperma es nula, no va a poder seguir heredando ese gen. Entonces se corta de raíz el problema. Síndrome de Jacobs. Esta enfermedad es por un cromosoma extra. ¿A qué me refiero con esto? A que estas personas tienden a tener XYY. En la adolescencia estas personas tienden a ser muy delgadas con granos, acné, muy feo. Pero hay un cambio cuando ya son personas adultas, que se terminan diciendo superhombres, porque son personas muy altas que dice que aquí tienen apariencia normal. No es una enfermedad como tal, pero sí es un cambio genético, por eso son XYY. Pero me pareció interesante y decidí ponerla. Otra enfermedad del cromosoma Y es la ataxia. Esta enfermedad es muy escasa y simplemente pasa en la infancia, que afecta el cerebro y otras partes del cuerpo. Aquí yo investigué que ataxia es el descontrol o el desperfecto de movimientos como el caminar. Hay ¿cómo se dice? No logran coordinar algunas cosas. Entonces ahí sí yo veo que hay una desventaja. Ahí sí ya veo que es un desperfecto, porque si yo no podría caminar bien o simplemente no podría hablar o pensar, porque aquí dice que afecta el cerebro u otras partes del cuerpo, entonces ahí me queda completamente de que me puedo volver vulnerable a muchas cosas. La causa de esto es que es hereditaria. Eso significa que lo puede heredar mi hijo, mi nieto, mi bisnieto. Entonces, con esto quiero dejar en claro qué es el cromosoma Y y las
enfermedades o bueno, las herencias que puede tener, porque pueden ser buenas o pueden ser malas, como decía con el síndrome de Jacobs, que son gente que tienen un genotipo de XYY, pero al final de cuentas, cuando sean adultos no van a tener ningún problema, simplemente son muy altos y por lo general su apariencia es normal, a comparación de la gente que es infértil, que simplemente ya cuando crezcan no van a poder procrear, no van a poder transmitir ese gen, y ahí va a acabar la mecha, y ya va a acabar la situación, no va a haber que seguir transmitiendo, y así, como la gente normal que, por ejemplo, pasa de que, por ejemplo, la gente que es calva, sus hijos podrían ser calvos, es una manera de decirlo amablemente. Pero la ataxia sí dificulta el caminar o algunas otras cosas porque afecta partes del cuerpo y el cerebro. Bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Fernando Sosa y espero le haya gustado, maestra.